Mi nombre es Claudia Lidia Carreto Almaraz, curso el cuarto semestre en Pedagogía en la Universidad de San Carlos, en la extensión de San Marcos. Hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante, que es sobre la reforma agraria. Les voy a definir lo de la reforma agraria en sí, que es. Dice que la reforma agraria es un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas, con el fin de modificar la producción de tierra en un lugar determinado. Les voy a describir más o menos la historia de cómo se da la reforma agraria. Esto se da con la Revolución de Octubre de 1944. Esa fecha marcó la vida de muchos de los guatemaltecos, ya que fue una época conocida como los años de primavera. Esto cambia en 1945, con la llegada de Juan José Arévalo a la presidencia, donde a Juan José Arévalo lo califican como un gobierno comunista, porque en ese gobierno se creó el Código de Trabajo y la creación del Seguro Social. Años después, podríamos estar hablando ahí del año 1950, con la entrada del que iba a tomar ya posesión de presidencia, ¿verdad? Estábamos hablando de Jacobo Arbenz Guzmán. Jacobo Arbenz Guzmán, su campaña estaba basada en 3 puntos. Una, que era la reconstrucción de la carretera del Atlántico Pacífico. Ese era un punto. El otro era la hidroeléctrica, que sería construida ahí donde el río Michatoya. Y lo que era más importante en ese entonces, la reforma agraria. Uno de cada estos puntos que era como un ataque a la empresa estadounidense, porque la construcción de la carretera le quitaba el monopolio a la empresa bananera, que era en ese entonces la UFCO de la United Fruit Company. La creación de la hidroeléctrica le quitaba el monopolio a la empresa eléctrica. Y la expropiación de tierras, que si hablábamos de la expropiación, había que quitarle la tierra a los grandes terratenientes, que en ese entonces la UFCO, que tenía más del 11% de los terrenos guatemaltecos para la producción de bananos, y a otros terratenientes que se le iban a expropiar las tierras. Y poco después fue creado el decreto 900 de la reforma agraria. Esto se lleva a cabo el 17 de junio de 1952. El propósito de este decreto era acabar con el latifundio y darle oportunidad al campesino, que básicamente en el ámbito productivo y económico que existía en el país, y darles tierras para que ellos lo producieran. Que aunque las tierras que les fueron expropiadas a los terratenientes no eran básicamente para la producción agrícola. Después les entregaban a los campesinos para poder producir las tierras. A todo esto también hablamos en uno de los objetivos fundamentales de la Revolución de 1944, que era realizar un cambio subsistencial
a las relaciones de propiedad y formas de exportación de la tierra, como una de las medidas para superar el atraso de Guatemala, el atraso económico, y mejorar el nivel de la población. Y seguimos entonces con la reforma agraria de Guatemala. Fue una de las metas del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. Con ello pretendía evitar que hubiera una relación de latifundio y minifundio. A todo esto, la mayoría apoyaba la idea, menos los de la clase que tenía mucha tierra, los terratenientes, digamos. Ellos no apoyaban la idea de la expropiación de tierras porque ellos se iban a quedar sin producción agrícola, ya que esos productos le ayudaban a ellos a tener grandes terrenos y en un estatus que tenían. Todo esto se lograría de la expropiación de tierras y de las tierras latifundistas y darle el usufructo a quienes no lo tuvieran. Estos procedimientos se lograban con el aporte de los comités agrarios locales. También hablamos de la Política Nacional de Desarrollo Integral. Claramente, esto establece que se debe impulsar las diversas políticas sectoriales dirigidas a quienes no tienen producción agrícola. Nos estamos refiriendo a los campesinos pobres. A todo esto viene a darle un sentido más o menos lamentable, porque la mayoría de los guatemaltecos continúa siendo pobres y viviendo en el área rural. Sin embargo, no tiene el flash. Sin embargo, dadas las condiciones que prevalecen en Guatemala, donde continúa y se ha acentuado la concentración de la tierra frente a una población básicamente campesina que vive de ella porque no tiene lo suficiente para poder dejar esos terrenos. Sin embargo, no está de más dejar de considerar la Política Nacional de Desarrollo Integral. Claramente establece que debe impulsar diversas políticas sectoriales, esto dirigidas a quienes están en condiciones de pobreza y la exclusión que lamentablemente continúa siendo la mayoría de los guatemaltecos que siguen viviendo en las áreas rurales. En sí, entonces, podemos decir que la política agraria es una estrategia de desarrollo rural e integral. Esto será así mientras no se generen otras opciones productivas para que la gente pueda vivir con dignidad en un campo perfecto, para que pueda producir productos agrícolas que puedan y que deben darle una mejor vida a los campesinos, y debe salvaguardar los derechos humanos básicos y disminuir las desigualdades económicas. Siguiendo con el tema de la reforma agraria, les voy a hablar sobre cómo estamos, o una idea de cómo está Guatemala en la actualidad. Un ejemplo es en el área occidente, que es donde estamos, ¿verdad? Aquí en San Marcos. Todos los propietarios de terrenos somos minifundistas, porque las personas no contamos
grandes propiedades de tierras. La mayoría de los campesinos solo cuentan con 2 o 3 cuerdas de terreno. Entonces por eso seguimos siendo pobres y permaneciendo, y sí, como siempre, permaneciendo en el área rural. Otro ejemplo sería en los terrenos de la costa, en la zona costera. Ahí podemos ver grandes porciones de tierra. Las personas cuentan con fincas, son grandes las extensiones de tierra que tienen, entonces así vemos un nivel más alto de la producción agrícola. Un ejemplo claro está ahí en la zona costera. Hay unas fincas que no sé más o menos bien, pero sí uno de los dueños es Hugo Molina, hermano creo de Otto Pérez Molina. Siguen siendo dueños de grandes tierras y fincas en la zona costera. Entonces, ¿cómo viene a dar la reforma agraria en la actualidad? Se decía que antes van a United Fruit Company, que producía banano, y después se las expropiaron de tierras, pero sin embargo hay cosas que todavía siguen siendo exportados. Por ejemplo, los bananos siguen siendo exportados, y productos no terminados también siguen en exportación. ¿Para qué en otros lugares, en otros países extranjeros lo terminen? Y digamos que mandamos los productos para el extranjero, y cuando vienen son productos de acá de Guatemala, pero cuando vienen aquí de regreso ya terminados, entonces ya traen la marca de ahí, hecho en Estados Unidos. Entonces, en la actualidad casi seguimos iguales que como estábamos antes. También podemos ver en la zona costera que está lo de la palma africana, que es lo de la producción de aceite. Igual, entonces, aquí solo estamos ayudando a la producción del aceite. Se da aquí en Guatemala, y allá también eso se va, no es un producto terminado. Allá en el extranjero le etiquetan, o le agregan más ingredientes para venir ya como el aceite va, que hoy en día lo conocemos. Seguimos siendo minifundistas aquí en la actualidad. ¿Por qué? Por nuestras topografías de los terrenos. Son difíciles, porque hay áreas montañosas, el terreno está en mal estado, o el terreno no produce el producto que queremos o el producto que queremos sembrar. El terreno no lo produce. También lo que no nos ayuda es un poco el clima. Entonces, no, en la mayoría de casos en la actualidad seguimos siendo minifundistas y pobres. ¿Por qué? Ayudamos a la colaboración de que los extranjeros nos siguen dominando, y es así. Igual están aquí todas las empresas que son de acá de San Marcos, pero digamos que nosotros, debido a todo eso, existen entonces los grandes problemas en el Estado, la pobreza extrema, la corrupción. Entonces, desde ahí estamos sometidos a los sistemas capitalistas. En todo esto, una de las ventajas que podríamos decirlo, entre paréntesis, que la reforma agraria nos trae, es de que los productos extranjeros vienen en dólares y nosotros lo tenemos en quetzales. Esa podría ser una de las ventajas que la reforma agraria nos ha traído, ¿verdad? Y en conclusión, para
más o menos decirles una propuesta para cambiar la reforma agraria en Guatemala sería: una de las propuestas sería para cambiar la reforma agraria es introducir nuevas formas de cultivo, incrementar crédito agrícola y la estimulación de la producción.